Si a ti te ofrecen participar en un partido político, ser un ente activo en un partido, ¿tú entrarías a un partido político? ¿Tú estarías conforme? ¿Crees que aportarías en un partido? Te soy sincero. Claro, esa es la idea que se dice. No. Copiloto da la orden. Saludos hermanos, saludos dominicanos, y estamos aquí una vez más en nuestro segmento de La Parte del Este. Como comprenderán, tenemos un segmento dedicado a conocer, por lo menos tener una idea de lo que piensa el dominicano sobre la política. Ciudadano común y corriente, la gente que por lo menos aporta el voto, no una gente que tenga una línea definida. En este caso tenemos un viejo amigo ya, Marcial Soriano. Él ya tiene una edad suficiente como para tener una visión distinta, o por lo menos ya acabada, de lo que él piensa del sistema político dominicano. Marcial, buenas tardes y bienvenidos a Buenas tardes. tu segmento. Sí, y se le olvidó decir también otra cosa. Recuerda, somos medios de comunicación de Santo Domingo Este. Ok, sí. Presidente del grupo de comunicaciones HDTV y ahora HDTV Film, que estamos en la área cinematográfica. Y normal, con nuestros programas y haciendo al servicio de la ciudadanía lo que no hacen los políticos, en pocas palabras. No, claro que sí. Lo que pasa es que yo me fui por la línea de tu pensamiento político para que no se viera ligado a tu trabajo formal. No, es que eso no importa, porque lamentablemente vivimos del trabajo, pero también, agraciadamente, claro, y gracias a Dios, siendo independiente, tú puedes tener más objetividad. Porque el problema aquí es, lamentablemente, que la objetividad se ha perdido por la forma de que los políticos se han manejado y han hecho que nosotros dejemos de creer en las personas, ya que los políticos sencillamente todo lo que hacen es su beneficio. Bueno, la línea de este segmento es básicamente es saber lo que piensa el dominicano sobre su sistema político. Yo tengo ya una visión definida. Yo ya he mencionado que para mí la política es muy importante, porque la política, aunque uno no quiera aceptarlo, impacta directamente en nosotros. Aunque uno diga que uno no es político, lo que hagan los políticos nos afecta, para bien o para mal. Entonces es la parte que yo creo que es importante darle ese valor a la política. Sí, mira, es que la política es parte. Recuerda que la política es la ciencia el trabajo con el bien común, y que es lo que define o lo que hace que defina nuestros sistemas. O sea, el sistema político dominicano es un sistema político que lamentablemente sea mañana o sea corrompido, porque ¿quiénes han sido los culpables de que la política hoy en día, los jóvenes, personas como yo, personas de profesión, dejemos de creer, porque no creemos? O sea, no es en la política, es en el que se viste de político, que es se podría decir una línea muy amplia, porque no todo el mundo sabe ser político. No, claro que sí. O sea, normalmente tú haces política para, por ejemplo, tener este tipo de espacio. Las empresas tienen políticas. Los que estamos en la parte educativa también tienen políticas. Es lo normal. Ahora, lo que sucede es que la política se ha distorsionado de una forma que en vez de servir es para servirte. Sí, pero la política en sí es un trabajo para por lo menos poner control, poner el orden, en este caso de una nación. Y el político, no podemos tratarlo como un agente distinto a la sociedad, porque el político también sale de ese entorno que la sociedad.
Si la sociedad está bien, una sociedad educada, también producirá políticos también educados, políticos interesados en la sociedad y que hagan un buen trabajo. Entonces, donde estaría el problema o donde tendría que resolver o corregir en la sociedad. Sí, pero es que ahí es donde está el problema, realmente, porque la sociedad y las personas que nos están viendo lo pensarán así quizás como yo, es que ya la política incluso es una profesión en la universidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué resulta? Que los políticos aquí son muy pocos los que estudiaron ciencia política. Aquí son personas que heredaron una posición que toman la posición de políticos, pero ni siquiera tienen en conocimiento un primer año de, porque supuestamente un político tiene que saber de derecho, porque es un Estado de Derecho, y la política se basa en el Estado de Derecho de las personas. Entonces, ¿cómo yo, que estoy en la parte, por ejemplo, de producción cinematográfica, hay políticas que otros instrumentan, como por ejemplo el caso que se dio con el asunto de la ley de cine? Ahí hubieron unas políticas que provocó movimiento. ¿Por qué? Porque la política es supuestamente para servir a los demás, no para servirte, que es lo que se ha convertido. Hoy en día, la política sencillamente es la forma, si usted quiere beneficiarse, sin estudiar y sin nada, siendo un analfabeta, métase político. Porque incluso usted se hace rico más rápido que tú estudiar en una universidad. Porque la realidad. Sí, pero en el caso de la ley del cine no había intención de cambiarla. Es que eso se sabe, porque eso fue un bulto. La ley del cine fue un instrumento para crear una bola de humo y hacer unos cambios que se hicieron en 24 horas, que fue la Constitución. Cuando lanzaron esa noticia de que se iban a lanzar un paquete de medidas para subir los impuestos y todo eso, y también lo de la ley de cine, fue una noticia manejada para opacar la intención real, que era cambiar la Constitución, que se cambió en 24 horas. Pero ese es otro tema que tenemos que atacarlo en otra parte. Sí, pero realmente fue para eso. Pero es parte de la intención. Sí, pero es parte de la política. Claro que sí. Porque incluso factores que hubieron en ese movimiento que hicieron que nosotros, en mi caso como sociedad, reaccionáramos, es porque, por ejemplo, ¿cómo me dicen los legisladores de hace 8 años para acá que ellos no saben para qué sirve la ley de cine si fueron ustedes que la promulgaron? Pero que era eso, que están educando. Pero, exacto, pero que hay otro problema. Recuerda que hubieron políticas también para ponerle impuestos, o sea, a las personas que compran por internet. También. Entonces, ¿qué tipo de política es esa? El mismo paquete. Entonces, ¿qué resulta? A veces en República Dominicana, que es lo que yo lamento de la política, que ahora mismo por eso hay jóvenes que no entran en política. Si tú ves, la mayoría de los jóvenes que están entrando en política son hijos de políticos, de funcionarios, porque han visto la forma de cómo entrar, o sea, de tener riqueza, porque lo que están es sirviéndose la riqueza del país. Entonces, ¿qué sentido tiene de yo votar por un grupo de personas que en vez de, por ejemplo, yo que soy una persona que tengo empresa, que tengo empleados, que yo quiero mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida que debiera ser así de mis empleados, ¿cómo lo hago si el sistema, por un político analfabeto que tiene menos experiencia que yo, asume una posición, entonces la que vale? Sí. Porque, por ejemplo... ¿Por qué le quiere decir? Sí, porque, por ejemplo, mira, yo he aprendido en esto que hay 2 tipos de política. Y tú me dirás, espérate, ¿cómo así? No, hay muchos, pero dime tú. No, pero hay 2. Ajá. 2 esenciales. La política de cómo hacerte rico y la política de joder al otro. Sencillo, esas son las 2. Ahí tú tienes la micro y la macro política. Pero en este caso, la intención de este segmento es que uno cambie por lo menos ese parecer. Porque mira qué es lo que pasa. Dije en el resumen inicial de que la política decide hacia dónde va el país. Es lo que la política decide, pero si el ciudadano común, el ciudadano común, el votante, como tú quieras decirlo,
no participa de la política, por lo menos un ejemplo, no vote o no le interesa la política, está dejando que solamente un grupito, los que están conectados, sean los que toman las decisiones. Pero que vamos. Si el ciudadano común se interesa y le va la importancia a la política, puede impactar en esa decisión. Ok, sí, pero que ahí es donde está el problema. Porque, por ejemplo, si tú has visto desde el 90 hacia acá, si tú has notado la forma de cada vez que se hacen elecciones es descendente, no ascendente. Eso es muy triste. Entonces, y no tanto que es triste, es que las políticas se crean bajo una economía, porque también tenemos que sacar al ser humano del político. La política es sencillamente una forma, es la forma. Ahora, el político es la persona que tiene el papel dentro de la política para manejarse dentro o fuera del Estado, pero lo que tú ves es que son personas avasallantes, personas que han hecho que nosotros dejemos de creer en la política. Cada día las personas creen menos en la política y eso es un peligro para lo que es el Estado, es un peligro para el libre Estado de Derecho, es un peligro para nuestra propia soberanía por los diferentes casos que se ven involucrados en políticos. Ejemplo, esta semana el PRM expulsa a una persona, a un regidor, que estaba siendo investigado por narcotráfico. Entonces yo te pregunto, ¿y por qué no lo hicieron antes? No de que ganara la posición. Desde que puede inscribirse tienen que saber que aquí no está recibiendo. Pero supuestamente un compañerito del partido que tiene 30 años, que se lo merece porque ha luchado por ese partido, no importa el que sea, trata de subir y ellos lo pagan con uno con más dinero, pero ellos no investigan de dónde salen los recursos. Porque ellos lo que les interesa, porque recuerda una cosa, la política lamentablemente ya es un mercadeo, porque ahora si tú no le das 700, 500, 1500 pesos a una persona, el voto no sale, se queda en su casa. Por ejemplo, en estas elecciones que pasaron, ¿tú crees que fue la población que votó? No, hay mucha gente que vota por dinero. No, óyeme, hubo una extensión de un 78% y que la Junta me diga a mí que no. Y tengo pruebas de cómo demostrarlo. Sencillo. Cuando tú buscas la matrícula de cada partido y lo pones en relación a los votantes, votaron menos que los que hay por fuera, porque hay otros que estaban fuera, hay otros que no fueron a votar, porque yo que andé en las elecciones, no habían fila. Sí, tuvieron incluso que extender, porque los políticos salieron a buscar a su gente con su listado. Incluso, algo que yo nunca había visto, que en el partido de gobierno apareció Danilo Medina de que como votante inscrito en el PRM, y dirigentes y personas que incluso Leonel salió mal y le preguntaron, pero explícame esto. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, y más nosotros, los que tenemos medios de comunicación, que damos la información, aunque algunos la distorsionan, algunos que han encontrado que esa es su forma de, que se han hecho ricos, sí, muchos medios de comunicación. Su opinión, sí. Exactamente. Entonces, y un gobierno que agarra todo ese segmento y lo arropa y le toma esto para esto y otro, ya aquí no se denuncia, hermano. Aquí algo que yo me he dado cuenta, y te lo digo porque yo estuve en el despacho del director de prensa de la presidencia, y yo le pregunté cuál es la línea. Todo el periodista que cobra en el Estado, ¿cuál es la línea de esta semana? Esta. ¿Por qué tú crees que se hizo la semana? Porque es una forma de tú bajar la línea de lo que se quiere que se hable, pero hay temas tales como lo del problema haitiano. Por ejemplo, yo vivo cerca de la maternidad de Los Minas con lo que sucedió esta semana. Yo soy fundador de una página llamada en Facebook Orgullosamente Dominicano, donde nosotros estamos hablando del problema haitiano desde la naturalización. Y tú puedes entrar ahí y buscar información y tú vas a ver cómo las personas, claro, dominicanos de verdad, establecen que por lo menos, fíjate ahora, con la medida, nosotros apoyamos al presidente con la medida, aunque la han querido satanizar. Porque es una medida que si supuestamente no estamos en campaña y todo el mundo debiéramos de ser políticos como nación a una dirección. Pero ¿qué ha tenido que suceder? Que viene un grupo de nacionalistas
que lo han querido satanizar, que los felicito desde este programa formalmente por el trabajo que están haciendo para enarbolar nuestra bandera tricolor, y que han salido en defensa de un derecho que tenemos nosotros ¿cuántos años? No, desde que nacimos. Y desde que esa organización empezó a quitarle el ruido al gobierno, automáticamente, ¿qué pasó con los políticos? ¿Se activaron? Espérate, señor presidente, pero mire cómo están las estadísticas. Este grupo está por encima de nosotros, porque independientemente que hay grupos que está por encima. Hay una marcha esta semana, pero entonces hay una marcha de los nacionalizados, los que nacidos en República Dominicana, derecho haitiano, que incluso voy a hacer una revelación aquí con algo que me pasó esta semana. Justamente yo estaba en un live por TikTok y estábamos hablando sobre el tema, y habían 2 haitianos dentro del grupo. Nosotros éramos como 12 que estábamos hablando de opinión. Hay uno que se fue, oye, desde los 4 años a Canadá. Si tú te vas para Canadá de los 4 años y tú tienes 35 y tú nunca has vuelto a pisar Haití después de ahí, ¿cómo tú me hablas a mí de la situación haitiana? No, yo puedo tener información porque un familiar le puedo contar. Sí, no es contar, es que tú no lo estás viviendo. No. Entonces, ¿cómo tú dices que los dominicanos, que los haitianos tienen que prepararse, y venía una guerra con los dominicanos porque la isla le pertenece? Le pertenece. Cuando supuestamente estuvimos discutiendo el punto de nacionalidad, donde se sabe que aquí haitiano no, lamentablemente no tiene nacionalidad dominicana. ¿Por qué razón? Porque la constitución haitiana es una copia de la constitución francesa, y todavía se están rigiendo por un documento del 1834. Entonces, dentro de los libros, porque incluso me di cuenta de algo interesante en esa conversación con unos jóvenes investigadores que leen mucho acerca de la patria, que él establece que en Haití se enseñan 2 tipos de educación. Hay una educación donde se habla de la historia dominicana como con la historia haitiana, de cómo se hizo, de cómo la mezcla y lo demás, donde aquí todo el mundo sabe, y según todos los libros, el haitiano viene de una mezcla de africanos, o sea, entre africanos y franceses, no entre españoles y africanos. No, la mezcla fue africano con africano, porque nunca se juntaron. No, porque habían 2 tipos de Francia los colonizó, pero no hubo un cruce racial entre ellos. Inclusive, como se independizaron, fue como una matanza. Exactamente, pero sí, pero recuerda que cuando ellos se independizan, se independizaron ¿de quién? De Francia. De Francia. ¿Por qué razón? Sí, ni siquiera fue independencia, porque fue romper su esclavitud. Exacto. O sea, es distinta Exactamente, pero cuando tú me hablas de mezcla de dominicanos, el dominicano, nuestra constitución establece que nosotros, por ejemplo, en otros países tenemos doble nacionalidad, pero nosotros somos yusanguinis. Sí. Y ellos son yusoli. ¿El haitiano dónde queda que nazca haitiano? Es haitiano. Ellos dicen que no, y lo que yo me río que él dice, no, porque yo soy canadiense. ¿Cómo así? Ahora, no, porque en el gobierno de Aristide, tengo entendido, que se le abrió o se le apostilló un párrafo a la constitución que establecía para el asunto de la doble nacionalidad. Pero que eso se hizo, pero nunca fue aprobado por el Congreso. No. Haitiano nunca se llevó como ley, pero tampoco nunca se llevó a los demás consulados. Porque Haití viene siendo un estado parecido al de África. O sea, si tú vas a Haití, yo que he ido a Haití, y tú ves África, es prácticamente la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que el haitiano no quiere saber de su propia raza. No, porque ellos se victimizan. Por eso, ¿por qué? Porque ellos entienden que la manera de ellos sobrevivir, por ejemplo, algo que dijo Eduardo Ariel Suero, que hay que tener mucho cuidado. Claro, usted puede llevarse inmigrante, pero estamos hablando de embarazada, y cuando hay un caso de un menor o lo que sea, el tacto debe ser y el tratamiento distinto. Porque al mínimo a ese muchacho se le cae un biberón
llevándoselo, lo primero que sale, Sí, esta hermosa entidad norteamericana que salió hablando, diciendo la dominicana, Amnistía Internacional, que me gustó el boche de Luis, te digo, por eso me está gustando lo de Luis, por lo menos un presidente, sí, que ese tan que él es libanés, pues es la otra. No, porque él asumió un discurso de la antigua orden. Lógico, es lo que te estoy hablando. Claro que sí. Si la antigua orden, al asumir esto de patriotismo, que tiene tiempo en eso, le estaba robando el protagonismo al gobierno. Y donde estaba fallando el gobierno era en cuanto migratorio. Entonces ellos quisieron recuperar su credibilidad en base a un tema que otra gente creó. Pero en este caso... No tanto que otra gente creó, hermano. Estamos hablando que es un tema de derecho constitucional que tenemos nosotros. Y es básico 1A. Porque, por ejemplo... Está por encima de todo. Exacto. Ese caso. Culpable de lo que está sucediendo con los haitianos en República Dominicana. Sencillo. Empresario. Y lo que le ponen el dinero y el Estado a los políticos. Sí, pero espérate. El empresario y el Estado dominicano. Pero oye, el Estado dominicano. Es que recuerda que cuando el empresario te paga a ti, tú que eres candidato y yo te sustento, sí, claro que sí, la campaña, tú eres mi empleado, no del Estado. ¿Por qué? Porque ¿quién te puso el dinero para que tú estés sentado? No, claro que sí, el empresario. Entonces, ahí es que vamos. Y el político, lamentablemente, o sea, el periódico mediocre, el político que nunca ha visto un chele, entiende que cuando un político le pone un sueldo, sé que yo cuánta canatilla, te paga la campaña y el día de te da 5 millones de pesos, él te está adelantando un sueldo. ¿Para qué? Para que tú apruebes leyes que le convengan a ellos. O búscame alguna ley que los políticos hayan hecho en base a la ciudadanía. Y yo te puedo decir 3 que están en el Congreso de hace alrededor de 30 años. La ley de discapacidad. Una. La ley que tiene que ver con las personas envejecientes. 2. Y la ley de salud que tiene que ver con los enfermos mentales. Esas leyes fueron creadas hace 34 años. ¿Y por qué siempre otra? Por ejemplo, yo quiero que alguien me explique, póngalo en los comentarios en este programa, que alguien me diga si ha visto en una rendición de cuentas de un diputado de esas leyes que supuestamente promueven, que incluyen cuántas se han cumplido. Lo que pasa es que... Porque aquí los políticos nada más reformando. Sí. Constitución. Sí. Y policía. Ya. Búscame otra. Mira, el político dominicano, lamentablemente, cuando propone una ley, generalmente es una copia. O de otro país, o porque él se la mandó. No, perdón. A la ley. Que le encontró en el gurú del otro que perdió. Ajá, sí, así. O sea, mira, algo que yo cojo pique es cuando yo veo que los políticos aquí no tienen iniciativa propia. No, porque son... No tienen, carecen. Porque son piezas del grupo económico. Entonces... Te pusieron ahí. Ahí es que vamos. ¿Por qué razón, si nosotros vamos a promover una ley o yo voy a someter una ley que vaya en beneficio de la ciudadanía, ¿a qué tiene que ir el sector empresarial a buscar? No debería. ¿Por qué con la ley de trabajo, al momento de promulgarse, por qué hay que ir el sector empresarial? Tiene que ir. ¿Por qué razón? No, pues también ellos son afectados, tienen también que ir. Sí, pero espérate. O por lo menos un delegado. Es que sí, pero que una cosa es que tú asistas en representación, ¿verdad? Y no mete presión. Es la cosa. O sea, porque aquí, analiza, aquí antes había un solo consorcio empresarial, ¿te acuerdas? Uno. ¿Cuál era ese? Uno. La Sociedad Industrial Dominicana. Uno. Que heredaron los bienes de exacto. Después salió el CONE, joven empresario. ¿Cuál otro también? Jóvenes emprendedores. Ya van 3. De la mujer joven, de los abogados, de los ingenieros, sí. O sea, estamos hablando que aquí crean sindicatos de presión, porque tú sabes que aquí el tranque está en cualquier país, que Trump va a tener que darle atrás a lo que hablo ahora,
o a lo que dio, es la parte económica. Porque todo influye. Sí. Desde que aquí dice, vamos a un momento, ¿cuál es el primer sector que grita? Los que más tienen. Lo que más tienen. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas que los políticos nos están dando para nosotros creer en ellos? Entonces, en conclusión, ya yo he visto que tú tienes una idea ya más acabada, yo más o menos sé tu pensamiento sobre lo político. ¿Tú crees en el sistema político dominicano? ¿Tú crees que debe de modificarse o debe de continuar así? En primer lugar debe de cambiarse, porque primero debe de educarse. Aquí lo que no se educa no prospera. Que es lo primero. Sí. Segundo, aquí deben de cambiar la forma. ¿Tú votas, Marcial? ¿Tú votas? Yo sí. Pero tengo 2 elecciones que no voto. Okay. Porque cuando yo entiendo que mi voto es el derecho que yo tengo por decir lo hicieron bien o lo hiciste mal. Sí. Porque el problema es cuando tú lo haces a favor o en contra. Porque cuando tú lo haces a favor de uno, es en contra del otro. No, claro. Sí. Pero entonces el otro viene peor que el que está. Porque aquí hay un efecto dominó en la política, que aquí hay algo que se llama, o que no existe, que lo dicen nada más. Tú has oído la famosa palabra continuidad del Estado. Porque nunca se da. Nunca lo hacen. Nunca lo Tienen hacen. un proyecto grandísimo y es que viene nuevo para todo y lo cambia. Si va por aquí, ponlo por aquí, pero por lo menos lo distinto. En el camino, antes de llegar. Antes de llegar. Óyeme, a mí que me tocó trabajar con diputado una vez, asistirle. Yo recuerdo que había un proyecto de ley de algo que tenía que ver con el incentivo. ¿Tú te acuerdas del famoso proyecto de ley del incentivo? ¿Cuál era ese? Al incentivo estudiantil. Ajá. Que eso iba a promover lo que tenía que ver los proyectos para los jóvenes, para que se integren en la universidad, que eso se iba a aplicar en la UAS. A mitad de camino yo recuerdo que dijeron, no viejo, si no hay, no, eso no va. Es que no beneficia eso. Es que usted no me ha dado nada. Eso es así. Pero es la realidad. Entonces, el sistema político dominicano va a venir un momento, y mira que yo lo dije, recuerdo la otra vez que estuve en tu programa, que en República Dominicana va a venir un fenómeno que ya se está dando, Un outsider. que tiene que ver con las candidaturas independientes. Con eso lo de ¿Por qué outsider. tú crees que los políticos están en contra de lo que ellos crearon? Porque cuando hay personas aquí, en este país, que tienen pantalones, que si tú le das la oportunidad, te arreglan el país en menos de un año. Y a esa gente... No solamente aquí, he pasado ya en otros países. Claro, efecto Bukele. Y Argentina también. Bukele y Argentina. Y también USA. Y ese es el Donald sistema. Trump está ahí por eso, porque no es político. Donald Trump Claro. No, pero recuerda que Donald Trump es un magnate empresario. Pero no es político. Él aprendió, después de su primer periodo aprendió. Pero Claro que sí, era pero un comerciante. Sí, pero que ahí que vamos. Cuando tú tienes a un comerciante que es político, que sabe de estrategias y números, ¿tú crees que la panza pobre va fácil? No, porque él sabe lo que está haciendo también. Pero es que te voy porque sabe de la economía. Pero que tuvo un presidente que no sea economista ni nada de eso. Por ejemplo, explícame qué hacen 190 asesores del presidente. Cobrando más de $1 millón. Y en todas las instituciones del Estado hay asesores, pero entonces, muchos. Entonces la pregunta que yo digo es lo siguiente. ¿Quién está gobernando? Por ejemplo, el asesor. Educación tiene, según yo vi el último dato, tiene alrededor de 240 asesores. Entonces, tú cobrando. Porque está dividido en. Pero sin embargo, educación tiene el 4% del PIB, que nosotros luchamos por eso. ¿Dónde están todos los de Marcha Verde? No, eso es así. En el gobierno, porque ese es el tipo de política, porque supuestamente esa era la esperanza, ese tipo de movimientos, el Estado absorberlo, o los políticos, los partidos políticos absorberlo, a la persona común, como tú y como yo, y los muchachos que están aquí detrás de cámara, lo primero que van a decir es, entonces, ¿para qué yo voy a creer en ellos? Si realmente mi situación económica, en vez de yo avanzar, Lo que estoy más, está atrás. más cargado, sí. Ajá, ejemplo. La UAS. ¿Por qué en pandemia nosotros tuvimos que buscar inyecciones, comprar inyecciones fuera? Porque nos obligaron a la gente de
Perdón, no, comercial. Número 1. ¿Cómo es que supuestamente el laboratorio más avanzado de Latinoamérica está en la UAS y aquí no hay biólogos? No, claro que sí. Pero porque Y no es científico. aquí se O sea, que yo me nos explique. obligaron fue la gente de salud. Pero que ahí que vamos. Ahí es que vamos. Si yo tengo un laboratorio en la UAS, ¿verdad? Donde tú puedes trabajar química. O recuerda, hace ¿cuántos años que ustedes saben que ustedes no ven biología? ¿Qué tiempo hace que ustedes no ven biología? No recuerdo. Hace como 3 años. ¿Quién empezó con el detrimento de la educación? Y que me disculpe, Milagros Ortiz Bosch, cuando empezó con los compendios. ¿Por qué? Porque antes los estudiantes salían a investigar a bibliotecas y tuvieron que eliminar las bibliotecas porque ya ni eso existe. Porque ya todo tú lo encuentras en el celular. En ChatGPT. Ya. ¿Tú quieres una definición? ChatGPT. ¿Tú quieres esto? ChatGPT. Ahora nadie se quema. Pero entonces hay otro problema también en la educación dominicana. Que tú no puedes quemar un muchacho. Y te lo digo por una amiga mía que es profesora. Que cuando le dice, no, fulano faltó. No se vio el trabajo. Nunca entregó. No, pero ponle 60. Ponle 80. Ayúdalo ahí. Ayúdalo. Porque según los profesores, educación no permite que un alumno se le queme. Entonces, ¿de qué bendita excelencia tú me estás hablando? ¿Por qué tú crees que nosotros en la educación estamos por debajo de Haití en materia educativa? Es duro. Pero sin embargo, me dejan a dominicanos fuera y entran haitianos. Espérate, ¿cómo una escuela pública dominicana? Porque yo entiendo que la educación no se le puede cortar a nadie. Pero explícame, si usted en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, y atención a Amnistía Internacional para terminar con esto, cuando en Haití, cuando en Estados Unidos lo entraron en una jaula o le dieron a latigazo a los haitianos para no entrar a la frontera, ustedes no dijeron nada. Cuando Francia los encerró en una jaula para deportarlos para su país, ustedes no dijeron nada. Incluso en Ecuador lo hicieron. Sí, claro. No, ustedes no dijeron nada. En Quebec lo hicieron. Lo hicieron en Holanda. Lo hicieron en España, en Europa. Pero Amnistía no dijo nada. No. ¿Y por qué nada más le quiere bajar línea dominicana? Donde usted no tiene ni siquiera jurisdicción. Porque somos la llave de escape de Haití. No, la llave de escape no. Lo que sucede es que nosotros somos el negocio de Estados Unidos y Haití. La llave de escape. Porque te voy a decir algo. Sacar el problema de Haití para nosotros. Sí, porque te voy a decir La una entrevista cosa. esta no era para eso. Sí, Marcial. pero está bien, nos fuimos por ahí. Pero además, ¿por qué ya yo no creo en la política dominicana? De verdad. Y te lo dije, primero aquí hay que sanearla. Sí. El número 1, sanear los políticos. Porque si tú notas, las caras políticas que salieron en este cuatrenio para las elecciones eran modelos y hijos de papi y mami y nunca habían bajado o nunca han tenido hambre, porque tenemos lamentablemente un gobierno que es empresarial, Popi. muy popi, y que nada más nos usa a nosotros bachándonos a la calle, porque incluso, atención Diego Atacio, tú gastaste más en la rendición de cuentas que en las 14 calles de mi casa, que hay que arreglarle el drenaje pluvial. Sí, no. Entonces el dinero del Estado, ¿tú sabes para qué? Para fantameo, para que yo soy, Crear imagen. para que cuadrar una imagen y utilizar el dinero que no es suyo en otras cosas. Ejemplo, digo, Atacio, tú en el show de mediodía, tú siempre estás resolviendo facturas. Pero ¿y cuántos empleados ustedes, qué mentira, que ustedes a los empleados le están pagando? Di que desde cuando Juancito de lo que cancelaron. Mentira. Y yo tengo la prueba. Marcial, ya para concluir este segmento, porque ya está un poquito largo, ¿verdad que sí? Pues sí, pero entretenido. No, claro que sí, sí. Es de Si a ti te ofrecen participar en un partido político, ser un ente activo en un partido, ¿tú entrarías a un partido político? ¿Tú estarías conforme? ¿Crees que aportarías en un partido? Te soy sincero. Claro, esa es la idea que se dice. No.
¿Continuamos? Me voy políticamente independiente. Perfecto, esa es la opinión que queremos saber. Continuamos. Con piloto da la